Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más al podcast. Hoy tengo el placer de compartir espacio con Aitor Piedra, que es la segunda entrevista que lo revisé casi 4 años después. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, Alex. Pues sí, 4 años en el 2021. Y yo también, ya no recordaba que hacía tanto tiempo y la verdad es que pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? Pasa muy rápido. Estabas terminando la tesis doctoral de aquella, ¿no? Sí, ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese proceso final de presentación de la tesis y todo esto? Pues la verdad que muy, muy bien, porque, bueno, mira, justo en septiembre del 21, Mm, justo el día 11 de septiembre, es cuando me aceptan el último artículo, que con ese ya me daba la puntuación. mm. Y entonces fue como, hostia, que esto ya está, que esto ¿Y ya ahora está, qué? ¿no? Y ahora que, entonces a partir de ya, pues todo el proceso y demás, y que dices, ya queda poco, ¿no? Pero todo el proceso ese de realización final del documento y luego, al fin y al cabo, el día de la defensa es como el final de ciclo, ¿no? Y es como que sí que cuando lo piensas dices, qué miedo, ¿no? Ujú. Pero luego lo acabas disfrutando y la verdad que es un día muy, o sea, muy satisfactorio y de cierre después de también 4 años de trabajo diario en algo en concreto, ¿no? Ujú. Me hiciste acordarme que esto solo los más frikis del podcast lo sabrán. Entrevisté a una persona, no diré el nombre, y hablábamos en una de las preguntas de la entrevista sobre si una persona es élite o llega a la élite y se hace élite, ¿sabes? Pues tengo en mi Google Calendar una vez al año avisar a esa persona para preguntarle si ha llegado a la élite. Eso pasó la semana pasada. Sí, Le pregunté, ¿has llegado a la élite? Me dijo, Alex, no, todavía no, pero ya me mudé a Madrid y estoy enviando currículos, lo estoy intentando, tal, no sé qué. Y esto es hace casi 3 años o así. O sea, que el tío todavía lo está intentando. Y me acordé porque han pasado 4 años y tú has conseguido llegar a la élite. ¿Ha sido un objetivo tuyo o ha pasado porque sí? pues la verdad que ha pasado porque sí, Ya. porque hay cosas que no dependen, o Mm, sea, el llegar a la élite está muy bien, ¿no? Es todos los objetivos positivos y demás, pero hoy puede llegar o puede no llegar, ¿no? sí, sí. Y en mi caso concreto, pues ha llegado, pero que perfectamente podría no haber llegado y mi camino hubiera sido diferente. O sea, que ha sido un cúmulo de circunstancias que se han dado y por suerte estoy, ¿no? Pero podría haber pasado y yo haber hecho la tesis igual, haber trabajado igual Sí, y ser el mismo, ¿no? Porque sí, al sí. fin y al cabo es un punto, ¿no? De suerte en algún momento o en alguna decisión. La clave reside en el proceso, ¿no? O sea, si no disfrutas el proceso y solo tienes como objetivo llegar a la élite, va a ser muy complicado. Primero, que disfrutes, segundo, que llegues, porque si no disfrutas no vas a hacer tu mejor desempeño y no vas a llegar. No, Creo que no hombre, vale la pena hipotecar muchísimas cosas para llegar a la élite si no disfrutas del proceso. no, y más en mi caso concreto, bueno, yo estaba en Cornellá, yo estaba Mm, en Le Plata, que estuvimos 3 años y ese año hicimos playoff de ascenso a oro y de repente se acaba el proyecto por temas económicos y claro, igual que paso a un ambiente completamente diferente, pues a lo mejor yo en ese momento me planteaba otros caminos, ¿no? Quizá más la docencia, quizá otros tipos de, incluso de negocios. Y bueno, y de repente sale esta opción, incluso previo a fichar en Barça. Yo había mm, fichado en otro club femenino, en este caso, me volví al femenino, que ya había estado en su momento, a Liga Challenge. Y a último momento sale esto. O sea sí, sí. que está muy bien, ¿no? Mm. Buscarse y demás, pero bueno, yo creo que tienes que hacer tu camino y si tienes, no creo que la palabra sea suerte, simplemente es que se den las circunstancias y hacerlo lo mejor que puedas en el sitio donde estés, que creo que eso es Ujú. una de las claves, ¿no? Ujú. Luego hablaremos de la élite, porque queremos aprovechar ciertas preguntas para saber tu experiencia y tu opinión, pero también estás de profesor en Vic, asociado, me imagino. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Bien, evidentemente estos 2 últimos años por mi realidad profesional Mm, lo tengo muy reducido, o sea, hago 6 créditos vale. y por suerte ya me lo
digamos que me lo adaptaron al no poder estar casi en el día a día. Entonces lo que hago es un seminario de investigación enfocado a investigación, que es bueno, en este caso son 6, 8 días concretos donde se hace un seminario de iniciación al trabajo final de grado, digamos, Vale. y luego toda la autorización de los trabajos de grado que por suerte lo puedo hacer desde un punto de vista más virtual, ¿no? Entonces me lo han adaptado muy bien, aunque igual previamente a todo esto sí que había dado asignaturas como básquet, teoría de entrenamiento, iniciación o bases de la práctica, que se llama, que también cada facultad pues se llama de una manera o de otra. O sea que digamos que esa vía siempre la había tenido también y ahora pues digamos que la he tenido que reducir, pero que la verdad que me gusta, ¿no? Igual que también he dado clase en algún máster, así que bueno, vamos haciendo cositas. Qué guay. ¿Tienes como objetivo acabar siendo profesor? ¿Tienes algún objetivo final? Pues la verdad es que lo Lo que que te te decía, venga, ¿no? es que me venga. Esto es así, Pero dentro el de... básquet siempre presente, ¿no? El básquet también porque me gusta y demás. Sí que es verdad que dices, pues, ¿por qué siempre básquet? Hay más cosas y son cosas que siempre me he planteado, ¿no? Es decir, hostia, siempre estás metido en el básquet. A lo mejor puedes salir, pero bueno, al fin y al cabo cuando estás en tu zona de confort, en este caso es el básquet, es complicado, ¿no? Nuevos horizontes en ese aspecto. Pero bueno, como objetivo acabar en docencia en universidad, pues ya te digo, lo que vaya viniendo, Sí, porque sí, no, sí. Sí, sí. no sabemos. Lo comentaba porque recuerdo una conversación que tuve, no sé con quién, que hablábamos de la importancia de multidisciplinar Ujú, deportiva, de estar en otros deportes y ser consciente de que la prevención de lesiones en este deporte no es lo mismo que en este otro, ¿sabes? Por las ujú, circunstancias o la casuística del propio deporte en sí, de la competición o de la preparación para el deporte. Por ejemplo, una tontería. La diferencia, una de las diferencias que veo más grande entre el fútbol y el básquet es que el partido de fútbol es mucho más duro que un entrenamiento. Y en básquet, a nivel condicional, claro, el partido puedes jugar 20 minutos, pero tú puedes estar haciendo, y ya lo sabemos todos, que un entrenador que le gusta mucho el 5x5, igual están 1 hora y 10 haciendo 5x5. efectivamente. Entonces, claro, que es una de las principales diferencias que veo yo, por ejemplo, entre esos dos deportes. Y claro, yo hay veces que me miro en el espejo y digo, hostia, yo he estado en el básquet toda mi vida, desde los 4 años que me subieron con mi hermano mayor, que me saca dos. No he dejado, o sea, he tenido básquet todas las temporadas. ¿Debería haber pasado por otro deporte? A veces me hago esta pregunta para saber si podría relativizar alguna cosa o coger seguro cosas que funcionan, por ejemplo, en el liderazgo del rugby, ¿sabes? Cosas que puedes traer a tu deporte, pero claro, no se encuentran líderes en baloncesto con tanta facilidad, ¿sabes? ¿Qué opinas de esta multidisciplinaridad deportiva en nuestro gremio? Bueno, seguramente puede ser positivo, pero yo la verdad que creo que el conocer el deporte, conocer los jugadores, ya no te digo los de tu equipo, sino Mm, poder hablar de eso, conocer cómo se comportan los jugadores de básquet, conocer cómo funciona un vestuario, tener experiencias, creo que según qué contextos es muy importante porque es lo que dices, no funciona igual un vestuario de rugby que quizá uno de fútbol, que quizá uno de básquet. Está claro a lo mejor que si tienes diferentes contextos, pero tienes que ser muy bueno, para saber adaptarte a cada uno. ya, ya. Entonces, creo que si tú conoces mucho una disciplina, eh, más o menos, estés en un nivel, estés en otro, más o menos funciona todo igual. En cuanto a dinámicas, en cuanto a rutinas de los jugadores, en cómo, incluso su manera de ser. Supongo que no deben de ser Mm, iguales jugadores de fútbol que de jugadores de básquet, ¿no? Entonces, creo que si siempre has vivido algo, pues tienes ese punto a favor, pero seguramente si alguien tiene la capacidad de poder adaptarse, pues creo que esa persona pues será muy polivalente, ¿no? Pero bueno, no en mi caso y, ujú, y no sé cómo sería en otro ambiente, la verdad que mm. no me lo he encontrado. Eh, Yo creo que uno de las cosas que más me sorprendieron cuando fui a la Masía, que me invitaron en un par de ocasiones, era esa horizontalidad de los preparadores físicos, ¿sabes? Y que
De hecho, pasó de que algunos que estaban en una disciplina al año siguiente se cambiaron a otra completamente diferente, ¿sabes? Y las formaciones internas que hay también, que tú, aunque no estés presente en el vestuario o en el día a día, sí que compartes codo con otros profesionales y me imagino que esas conexiones se dan y esos debates de bar seguro que se dan también. Eso ya te ayuda también a tener ese big picture, ¿no? Me imagino. No, o sea, yo aquí eso tenemos la suerte de compartir, pero veo el perfil y ya se ve, ¿no? Como un poquito, ¿no? Quién es más de fútbol, quién es de, incluso es una tontería, pero con las zapatillas que llevan, ¿no? Es como que cada persona dices, este es de esto y luego cuando Sí, hablas también, en cuanto a la nomenclatura, porque yo me puedo poner a hablar de fútbol sala y yo qué sé, las posiciones sí, me las sé, pero me costarán cosas, ¿sabes? sí, 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 Son sí. detalles que eso el jugador lo nota, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Y una cosa, Aitor, para ya adentrarnos un poco en la readaptación, ¿cuándo apareció este rol en tu vida profesional? bueno, yo creo que al fin y al cabo, cuando estamos en niveles, vamos a decir, semiprofesionales, y esto creo que se ha hablado seguro mucho en el podcast, los preparadores físicos no somos preparadores físicos, somos de todo. Ya. Y no te hablo solo preparador físico en rendimiento, te hablo incluso de cosas de gestión, te hablo Mm, incluso de entrenador, te hablo incluso temas de readaptación, ¿no? Entonces, indirectamente, siempre estamos haciendo readaptación. ¿Por qué? Porque el concepto de readaptación no entra cuando hay un jugador que se rompe un ligamento cruzado anterior y está en las primeras fases en la camilla, mm, ¿no? El concepto de readaptación entra cuando el jugador está en según qué fase donde ya puede hacer una serie de tareas, acciones o ejercicios. Con lo cual, es algo que indirectamente, pues el preparador físico semiprofesional o amateur ya hace, pero no sabe que lo está haciendo, es simplemente forma parte de su tarea porque está solo delante de claro, 12 claro. jugadores y van pasando cosas, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece a mí eso? Pues cuando me dicen, Aitor, que hay una vacante de readaptador si te interesa. Y digo, pero bueno, ¿qué tengo que hacer, no? Ahí, Sí, porque sí, eh, yo siempre he sido preparador físico, pero bueno, y luego lo analizas y dices, bueno, ha sido de todo, ¿no? El preparador claro. físico era el nombre que te daban, que no lo ponía ni en el contrato, pero ponía que en teoría yo hacía de preparador físico en ese lugar o en ese equipo concreto, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues mira, pues ahora ya soy readaptador y ya readapto, ¿no? Entonces, Te han puesto la etiqueta ya. ahora tengo una Aitor etiqueta en redactador. concreta, ¿vale? Entonces, ahora esa etiqueta, yo, evidentemente, cuando empiezas, tienes que decir, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Dónde Mm. entro yo? ¿Dónde entra otro compañero? ¿Y hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no? Sí, delimitar los roles un poco, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y entonces, pues, entro ahí, y explico un poquito las cositas que hago, como, Sí, sí, claro, claro, por supuesto. O sea, me no, gustaría saber cuáles son tus funciones actualmente. perfecto. No, o sea, entonces dices, redactador, dirás, vale, pues es una persona que se tiene que encargar de coger a un jugador que no está en dinámica del equipo y tiene que volver a entrenar, ¿no? O tiene que volver a estar en esa dinámica. Mm, Pues esa es, digamos, la tarea en un contexto de baloncesto donde son equipos pequeños, 12, 14 jugadores, que es, digamos, una parte que si todo va bien y por suerte, yo te diría que es la menos o sea, o en mi situación es la que menos tiempo me genera, ¿no? Porque, ya. bueno, en este caso, si te hablo actualmente, pues sí que tenemos un par de lesiones de larga duración, pero por ejemplo el año pasado no tuvimos, ¿no? Entonces, Mm, esa lesión o ese proceso de readaptación largo que se entiende, por ejemplo, en fútbol, que hay muchas lesiones de larga duración, pues en el básquet cuesta más de verlo, ¿no? Entonces, una de mis principales tareas sería esa, ¿no? Coger a un jugador lesionado en X momento de su lesión y reacondicionarlo o ir evolucionando de fases hasta que pueda entrar en esa dinámica del equipo, ¿no? Pero la realidad mía de mi día a día es trabajar con patologías de los jugadores o vale. una cosa que me gusta decir a mí es una extensión del fisio en el gimnasio. ¿Por qué? Porque ahí en el día a día se van produciendo muchos procesos de molestias, dolores, pequeñas lesiones
donde evidentemente el jugador tiene que hacer un trabajo más pasivo, más en trabajo en camilla, en este caso, en mi caso, coordinado por David Urbano, que es el fisioterapeuta de la selección española, que para mí es top, ¿no? O sea, es un referente. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues estos jugadores, identificar estos focos y ahí, aparte del trabajo que tienen más pasivo, pues hacer el complemento en gimnasio, que muchas veces entre esa parte más de fisioterapeuta y esa parte más de trabajo de fuerza, pues ayudan a quizás no solventar el problema, porque en la realidad competitiva tampoco podemos intervenir mucho, pero es intentar que el jugador esté disponible aunque tenga una molestia o un dolor, ¿no? Sí, sí, sí. O incluso lesiones más crónicas, donde o lesiones o dolores más crónicos, pues intentar que no se agudicen o que no haya momentos donde el jugador tenga que parar por esa lesión previa, ¿no? Ujú. ¿Tú crees en el concepto de prevención de lesiones? Eh, yo creo que el trabajo diario o el trabajo de fuerza te puede ayudar a no lesionarte. Hmm. Y creo que el no hacer fuerza hace que estés más expuesto. Hmm. Y evidentemente no vamos a entrar de momento en temas de carga, Sí. pero creo que tanto la fuerza más la carga es lo que hace que el jugador tenga ese riesgo a lesionarse más o menos, ¿no? Ujú. Pongámonos, vamos a dar un paso atrás, pongámonos en esa persona que está en ese entorno más semiprofesional o amateur, está solo, no es redactador, lo es todo, y tiene que priorizar su tiempo, porque no puede hacerlo, no puede profundizar en cada una de las tareas que tiene. ¿Cuáles serían esos principios básicos, esos consejos que le darías tú para intentar prevenir lesiones? Yo estoy contigo, ¿eh? Yo también creo que vamos ondulando, ¿no? Primero prevención de lesiones, ahora prostituimos la palabra. Sí que creo que realmente pues, el trabajo de fuerza previene lesiones. ¿Es verdad que la calidad del sueño previene lesiones? Pues también, lógicamente. Entonces, habría que definir qué es lo que no previene lesiones. Pues la negligencia. Efectivamente. Sí que creo en la palabra prevención de lesiones. Y además, la nomenclatura nos ayuda a entendernos entre nosotros también. Las cosas como son. Entonces, ¿qué consejo le darías para, tío, Yo creo estos son los que, pilares básicos? yo creo que lo más importante es la organización del trabajo, organizar bien el microciclo, organizar bien los puntos débiles de los jugadores y sobre todo conocer el historial lesivo o de dónde puede sufrir más un jugador. Si sabemos que ese jugador tiene mucho problema en tendinopatía rotuliana, pues es un error no organizar en su semana ese trabajo enfocado a eso, ¿no? Ujú, Irnos a algo más general, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si ese jugador va a caer, ¿no? Pues tiene más números de caer por esa tendinopatía rotuliana. ujú, ¿Qué tiene que hacer? Pues dentro de ese programa que tiene el jugador o tiene el equipo, pues a lo mejor, pues si hay jugadores que tienen ese problema, pues metérselo dentro del programa, ¿no? Por eso yo incluso le doy vueltas y seguramente en ese momento pues no tenía en cuenta la parte patología, ¿no? Es como que me daba miedo el problema lesión o patología y yo creo que no, que es al revés. O sea, nosotros somos podemos ser un problema para ese jugador, porque si no le trabajamos en función de lo que tiene, pues a lo mejor sí que le vamos a despertar ese dolor o el jugador se ya, va a resentir de sus ya. molestias. Entonces, yo te diría eso, esa organización de los contenidos, el identificar diferentes factores de riesgo de cada jugador un poquito más individuales y luego ser capaz de adaptarse a las situaciones, ¿no? Pues puede ser básicamente que te encuentres un día que no puedes utilizar el gimnasio, pues ¿qué haces? No, hoy no hacemos gimnasio, no, pues a lo mejor sí que hay que hacer, o podemos hacer otro tipo de trabajo, o un día entramos en otra instalación donde no hay material X, pues ya te organizas la semana, no sé. O sea, creo que es anticiparse a problemas futuros o anticiparte a lo que puede pasar antes de que pase, creo que es muy importante, ¿no? Ujú. Aitor, ¿estás preparado? Voy con la primera bomba, ¿eh? Vamos, vamos. Estábamos aquí para divagar, ¿no? Sí, sí. Me van a colgar los que me estén escuchando, pero fíjate lo que te voy a decir. Hablaste de tendinopatía rotuliana y de valorar a una persona. Bien, con tu experiencia ya
eres conocedor de una serie de batería de test, unos checklists, pasar una ITV al jugador para poder detectar sus debilidades y poder, pues eso, no me gusta un poco la palabra compensar, pero bueno, para que se entienda. Claro, independientemente de que esa persona, ese jugador, tenga clínica de tendinopatía rotuliana, aquilea, que es común en jugadores de baloncesto, ¿qué pasa? ¿No se lo vas a mandar al que está sano? ¿Sabes? Entonces, entiendo la importancia que tiene valorar, pero realmente, y la pregunta es la siguiente, ¿no crees que entrenamos mejor a los que están lesionados que a los que no están lesionados? ¿No deberían tener todos el programa de isometría analgésica para esas tendinopatías que sabes que si no lo tiene, puede que lo tenga y hay que prevenirlo? Pues, pues sí, y eso nos lo encontramos en la realidad, ¿no? Y es como que empiezas a poner el foco en algo cuando ya ha pasado, ¿no? Y esto, Exacto. esto me lo estoy encontrando incluso ya no solo en mi caso, sino diferente. Bueno, tenemos la suerte de poder escuchar otras lesiones y tal, y cuando y ves muchos casos diferentes y dices, hostia, este jugador ha tenido un problema de espalda, tenemos que hacer mucho core. Eh, bueno, pero es que a lo mejor lo teníamos que haber hecho antes de que suceda ese problema, ¿no? Ese tobillo no tenía dorsiflexión y ahora lo tenemos que recuperar y mejorar. Pues a lo mejor tendríamos que haberlo hecho antes. Entonces, yo creo que es importante el valorar para saber dónde estás, ¿no? El típico screening de pretemporada. Y a partir de ahí, intentar dar lo máximo en el poco tiempo que puedas, ¿no? Está claro que no entra todo, porque si tienes que meter trabajo de core, trabajo de isometrías, trabajo de fuerza más estructural, por decirlo de alguna manera, el trabajo de movilidad de cadera, trabajo de estabilidad de hombros, bueno, todo eso no entra, ¿no? Entonces, creo que es importante por eso ver el punto débil para tenerlo, pero luego no olvidar todo lo otro. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso ya es lo difícil, ¿no? Si eso fuera fácil, todo el mundo sería capaz de coger a un jugador y que mejorara el rendimiento, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. creo que lo difícil es cómo eres capaz de, con todo eso, mejor, o sea, ya no mejorar, sino que el jugador compita en las mejores condiciones y con el poco de tiempo, pues que no se lesione, ¿no? Y que sea capaz de rendir al máximo. Has comentado el screen de valoración. ¿Podrías explicarnos así un poco a grandes rasgos, Aitor, para que la gente diga, hostia, pues voy a coger alguna idea del screen que hace? Bueno, aquí trabajamos con un poquito la idea de club, pero a mí lo que más interesante me parece es que tampoco necesitamos muchísimo material para hacer esas valoraciones, pero básicamente porque luego el día a día cuesta tener, por ejemplo, un test isocinético, ¿no? Que sí que lo hacemos, pero me cuesta más meter eso en mi día a día, ¿no? Pero Ya. valoraciones de caderas en cuanto a movilidad, valoraciones de dorsiflexión de tobillo, valoraciones de fuerza, tanto de cuádriceps como de isquio, como de aductores, como de abductor, valoraciones de salto, valoraciones tanto horizontal como vertical, y un poquito tener un poquito el perfil ese, ¿no? También incluso test de core, que se pueden hacer, por ejemplo, en este caso con Wimu. Intentar tener diferentes puntos donde más que tener para rendimiento, en nuestro caso lo tenemos para cuando ese jugador tiene que estar a lo mejor lesionado y tenemos que llegar a unos mínimos, por ejemplo, ¿no? Y poder comparar de cómo estaba antes, ¿no? Y yo, por ejemplo, los estoy utilizando mucho porque me permiten ver esa progresión, ¿no? Además, Ver si el cómo... jugador tiene certeza del estado que se encuentra, si está No, cerca de su anterior nivel. efectivamente, y poder decir, pues si en verano que estabas sano tenías 500 newtons, pues ahora tienes 300, pues aunque te encuentres bien, pues no estás en esos niveles, ¿no? Y te Sí, sí. lesionaste. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando para mínimo igualarlo, ¿no? Entonces, bueno, te permite poder marcarte objetivos reales y incluso poder que el jugador vea el proceso, que a veces también es importante, que diga, bueno, pues con lo que me estás proponiendo estoy mejorando. Sí, Mm, y sí, yo sí. creo que eso es interesante. Y con un jugador sano que está compitiendo cada semana, cada 3 días, pues es más complicado a lo mejor, ¿no? Porque Ya. mmm,
te interesa el partido, no eso, ¿no? Entonces, bueno. Me gustaría preguntarte también por este tema, el tema de la densidad competitiva. Hostia, mira, de hecho pasó, ¿viste lo que pasó con los Dallas Mavericks hace 3 días, tío? Que se quedaron con 5 jugadores en pista, se lesionaron 2 porque hicieron un contacto, no sé realmente qué tuvieron, pero se dieron en la cara y Jason Kidd no pudo hacer ningún cambio. Fue al final del partido, pero fue... Sí. También era porque tenían una restricción de que no pueden contratar a nadie por el límite de salario y tal. Pero hostia, era algo, ¿sabes? En la NBA, ¿sabes? Que tienes recursos ilimitados. Si miras al banquillo y tienes solo 5 jugadores, pues es un poco cuadro. Y de hecho, ¿a quién fue? ¿A quién fue? Espera, que le sancionaron con $100.000. No recuerdo. Joder, ¿a quién fue? Sancionaron a un club por descansar a Utah Jazz, a Laure Markkanen, el finlandés. Lo descansaron y le sancionaron con $100.000, tío, porque se considera estrella Claro. por las normas que tienen y tal. Entonces, la pregunta es la siguiente, Aitor. Cuando estás en un entorno élite, cuando estás compitiendo 2 días a la semana, lo que dicen los libros y lo que dice la ciencia nos ayudan, pero es poco pragmático, es difícil llevarlo a la práctica. Y en el hecho de readaptación de lesiones, te encuentras con este problema de, hostia, es que tiene que volver antes de tiempo para ayudarnos a competir. ¿Te has encontrado en esta situación? Claro, cada lesión es eso. Pues Porque, cuéntanos, para ayudar a esa persona que todavía no está en la élite, cuando esté, que se prepare para estos momentos que solo los vives cuando estás en el puesto, me imagino. no, pero es un poco, más que readaptación es carga, ¿no? O sea, tú cuando paras a un jugador, sea por lo que sea, ese jugador deja bueno, de tener carga específica, en este caso de baloncesto, ¿no? Entonces, contra más tiempo está fuera, pues en teoría más tiempo necesita para, digamos, volver a estar, ¿no? Y aquí hago un inciso y meto algún contenido medio teórico, que es el ratio agudo crónico, muy criticado y demás, pero me gusta explicar que un caso, ¿no? No mío en concreto, pero que hay gente que aún se pregunta, dice, ¿cómo puedes? Hostia, es que me ha llegado el jugador después de estar lesionado y el ratio está muy disparado. Y dices, pues normal. ¿Por qué? Porque ahora tiene que entrenar, ¿no? Entonces, si ha estado 3 semanas o 2 semanas parado, una semana o 2 semanas haciendo readaptación y luego va a entrar en dinámica del equipo, pues es normal que un ratio esté disparado. ¿Por qué? Porque el ratio cuando digamos, se estabiliza pues a las 2, 3, 4 semanas, ¿no? Si es el ratio agudo crónico 7,28, pues cuando acumulas carga crónica, ese ratio se estabiliza un poco, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Cuando diga un jugador parado, le tienes que ir dando estímulos, seguramente no tan específicos, y cuando llega el momento de la verdad, que es cuando entra con el equipo, pues contra más tiempo entrene con el equipo, menos riesgo habrá de que se pueda lesionar de esa o de cualquier otra cosa, porque el jugador estará, no estará desentrenado desde un punto de vista de la especificidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es así, cuando después de todo el trabajo gimnasio, el trabajo donde se introducen diferentes aspectos, llega a la pista, pues ya el jugador ya está bien, ¿no? O sea, si ya está saltando, está corriendo, está tirando, está defendiendo, ya está. Nadie se acuerda de, bueno, de que ahora tiene que entrenar, ¿no? Y de que ese entrenamiento de más le ayudará a él, ¿no? Entonces, estando en una dinámica tan al límite como es en este caso Euroliga, pues a la que el jugador está, pues normalmente se intenta que esté, ¿no? Y eso no es en ningún momento creo que sea forzar al jugador, simplemente lo que estás haciendo es, bueno, no dándole tiempo a que siga entrenando y que seguramente su nivel de rendimiento pueda ser mejor, que luego es resultadista completamente, porque el primer partido de mete 25 diremos qué buenos somos y qué bien lo hemos hecho, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay una cosa que en el fútbol me gusta mucho, que es las normas estas que tienen, ¿no? De que hasta que no ha completado, bueno, una semana entera de entrenamiento, no empieza a jugar y luego en ese partido juega, creo que es los últimos 20 minutos o una cosa así, ¿no? Entonces lo tienen muy estipulado. Incluso me voy a la NBA. Por ejemplo, Luka Doncic, ¿no? Que durante las primeras 2 semanas estaba con restricción de minutos y cuando ya ves el roster te pone restricción de minutos.
Yo esto en Euroliga no lo he visto, o sea, La entonces, NBA es una locura en cuanto a las reglas de return to play de los jugadores. Los efectivamente. cuidan muchísimo. Y para mí, esta teoría que te estoy haciendo aquí, que yo tengo en mi cabeza, creo que es eso. ¿Qué hacen? Como ahí no pueden, entre comillas, no pueden entrenar, están compitiendo. Entonces, ¿qué hacen? Pues le vamos a dar a esta estrella o a este jugador unas semanitas de, venga, ves poniéndote en forma, ves entrenando y no te vuelvas a lesionar porque entonces perdemos dinero todos, ¿no? Entonces, un poquito yo creo que eso es el tiempo que le puedas ganar al tiempo, ¿no? Y entonces eso también a veces lo tenemos que tener en cuenta, porque, por ejemplo, cuando tenemos, en nuestro caso, semanas triples, pues a lo mejor ya ni nos planteamos a lo mejor que ese jugador pueda volver esa semana, pero porque a lo mejor no puede ni entrenar. Claro. Eso no quita si fuera una competición súper importante o un torneo concreto, pero dentro de todo, pues ya tienes que adaptarte al calendario competitivo para, bueno, meter los contenidos, ¿sabes? O sea, Sí, sí, que no sí. es simplemente el tiempo, bueno, una cosa es el tiempo biológico, la otra es el diagnóstico y luego también la realidad competitiva, que dices, bueno, Claro. pues a lo mejor os interesa más que esté una semana menos, porque luego si no va a estar dos que se talar, no sé, Sí, sí, o al sí. contrario, Además, una los semana más, tejidos no, no entienden de cuántos partidos hay, ¿sabes? O sea, yo me curo efectivamente, cuando me tenga que curar. efectivamente, efectivamente. Lo que comentabas de la NBA, yo creo que una de las principales razones es porque tienen una visión a largo plazo mucho más que nosotros, pero también justificado porque, claro, tú tienes un contrato de 5 años, Claro, coño, pues evidentemente te voy a cuidar más. En Euroliga los contratos, corrígeme, son mucho más sí, sí, uno más uno, dos máximo. Entonces, se entiende también que sea más cortoplacista esa visión, ¿se entiende? no, Y, lo- efectivamente, y efectivamente. luego que em, hay otro problema. A mí me ocurrió esto también, una ocasión cuando estábamos en doble competición con Euroliga y yo necesitaba darle carga cognitiva, cooperativa, oposición, pero esas jugadoras estaban de viaje y estuvieron una semana de viaje. Y tuve que buscar chicos para que viniesen a entrenar para hacer juegos reducidos con esta chica, ¿sabes? ¿Te ha pasado a ti esto de "Hostia, necesito jugadores para readaptar a este jugador, ¿sabes? No, sí, claro que me ha pasado. Entonces aquí pues intentas eso, buscar soluciones o llevarlo, en este caso, con el equipo, el B, o incluso eso, meterte las bambas. Yo, por ejemplo, tengo mis bambas de básquet en la taquilla y me las pongo y me pongo a jugar o intento. Sacas el No, provecho. el año pasado teníamos a Rafa Martínez que no viajaba con el equipo y lo poníamos, hacía poco se había retirado y el tío le daba caña. Y es buscar de cómo podemos reproducir eso sin el equipo, ¿no? E intentar conseguir algo, porque lo ideal no es eso, está claro, pero pues buscar, y es pues buscarte la vida, ¿no? Y eso Sí, también sí, es adaptable a otros sí, sí. contextos donde pues también tienes que buscar diferentes artimañas para poder conseguir el objetivo, ¿no? Por poner más ejemplos, recuerdo también que en la última fase de la readaptación de Raquel Carrera, que es una pívot nacional que está en Valencia, que es muy, muy, muy buena, si no la conocéis, además es gallega. Su readaptador viajaba con el equipo para estar con ella. ¿Sabes? Y yo no lo sé, pero yo me imagino que será también para que ella ya se sintiese parte del grupo en esa fase final y porque después ya jugó. Ese día no, pero el siguiente partido sí que lo jugó. ¿Crees que es importante este aspecto mental de sentirse ya parte del grupo? Y que no sea patada y a los leones, venga. No, yo lo veo bastante determinante, ¿no? El sentir que ya estás, el sentir eso de que eres una jugadora que hasta un periodo fuera, pero que seguramente si ahora ya está en proceso de poder entrar a competir, esa jugadora seguro que lleva un mes y medio, 2 meses, no lo sé, porque tampoco sé es Sí. su caso en concreto, haciendo ya cosas con el equipo, ¿no? O sea que está igual de entrenada que el resto, lo único que pues el escenario competitivo, el partido no lo realiza, ¿no? Y luego que vaya seguramente con el adaptador, al fin y al cabo tenemos una cosa positiva que es estamos con el jugador cuando está más solo o está, no, no, digamos que tiene la fuerza del grupo, ¿no? Es como que tú le estás con él o con ella en el día a día, al fin y al cabo te ganas o tienes su confianza, ¿no? Que al fin y al cabo está pensando en que le estás ayudando, ¿no? Y es como que
confía en lo que tú estás haciendo, entonces seguramente en este caso, ¿no? Pues entiendo que le llevarían uno para darle esa confianza a la jugadora, para seguir aprovechando el viaje, para estar en dinámica de equipo, pero seguir trabajando en el proceso de lo que tuvieran metido en la planificación y poder ayudarla, ¿no? Y poco a poco estar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora yendo muy para atrás, me encontré en el caso de una jugadora, en este caso era San Adrià, después de Cruzados, no tenía nada que, no tiene mucho que ver con esto, pero un poco quizás sí, ¿no? Que Sí, ella sí. solo quería debutar en casa, que fuera de casa no iba a debutar. Me pasó lo mismo, Héctor. Y la jugadora tenía muy claro que, y me acuerdo que el entrenador, no, pero que tienes que estar esta semana, que ya llevas no sé cuándo entre. No, no, que hasta la semana que viene no, ¿por qué? Pues porque es en casa. Pero si el suelo es incluso peor, no, no, da igual, que voy a debutar en casa. Hostia, Héctor, creo que sé quién es. Pues podría ser, no lo sé. Es NG. No, Vale, vale, vale. no, Vale, no. vale, vale. Pues es que ella me lo Pero dijo podría igual. ser porque con ella más o menos también, pero yo creo que la cogí después de esa lesión a ella. Vale, 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 vale. Es curioso, ¿eh? Las manías, ¿no? No sé, creo que es como que lo tienes todo más controlado o es todo más familiar y eso le da tranquilidad a la Sí, jugadora, sí, sí. ¿sabes? Vale, tengo otras dos cosas apuntadas y no tiene que nada que ver una cosa con la otra. Voy por orden. Apunté este hecho de haces las valoraciones, haces el screen, te saltan cosas. ¿Cuándo vuelves a testar eso para comprobar el qué? O sea, si has detectado una simetría, me imagino que tú seguirás con eso, aunque ya esté simétrico, para que no pierda la simetría. Entendiéndose, pues una pérdida de no más de un 10%, lo que sea. ¿Cuándo vuelves a retestear? Si tienes algún tipo de protocolo o algo así. Yo, como Aitor, te digo que lo teóricamente correcto, ¿no? Sería, pues evidentemente, pues buscar los típicos 3 momentos de la temporada, ¿no? Vale, En la realidad es que eso es bastante complicado, porque una vez estás en el momento competitivo, es imposible destinar un día a medir. Seguramente por un tema logístico, organizativo, aunque seguramente se debería de hacer. Entonces, es, yo te diría que sí que en cada caso o en función eso de, pues seguramente si sí que tiene una lesión, yo qué sé, pues una tontería como un esguince, pues dices, vale, pues se ha tenido este episodio, pues vamos a ver cómo está de movilidad. Entonces voy a consultar cómo estaba, cómo está ahora y voy a intentar mejorarlo. Entonces yo creo que es más un poco lo que te va viniendo, ¿no? Porque dices, bueno, pues si ya tenía unos buenos valores, no hace falta que los vuelva a medir. sí, Si tampoco estoy, entre comillas, buscando ese objetivo, simplemente pues con esa información yo establecí su plan, pues la teoría o la lógica dice que debe de ir mejorando, ¿no? sí, Porque no le ha pasado nada. Entonces, ahí estamos siendo un poquito también resultadistas, pero creo que la realidad del día a día no te lleva a eso, ¿no? A lo mejor en formación sí que deberíamos de ser un poquito más exigentes, ¿no? Y ver viendo que esos puntos van mejorando. Y seguramente en un ambiente profesional también se debería hacer, pero yo creo que el día a día te come y es muy ya. complicado realmente meter eso, ¿no? Pero bueno, diste una solución. Al final, tiene un episodio, tiene clínica de lo que sea y tú le valoras el test. O sea, has hecho una valoración atemporal en un momento concreto, como si Exacto. fuese un ejercicio más. Y de No, esa claro. manera, pues tú puedes, no tienes el protocolo de cuándo hacer el test, pero haces un ejercicio que te supone un test, una información que actualizas en tu base de datos para un futuro pues poder valorar la progresión. O sea, al final yo creo que esa es una solución, ¿no? Cuando tienes mucha densidad de partidos y de disponibilidad del jugador y no quieres ser un pesado porque los jugadores quieren hacer lo mínimo, irse para casa, descansar, porque hay veces que pues, en estas triples semanas es una locura No, no. y no quieres molestar. Entonces creo que esto es atacarlo como un ejercicio, ¿no? Una valoración puntualmente a este jugador en este calentamiento, a estos dos les voy a hacer esto, ¿no? Es una Sí, sí. solución. Sí, sí, no, no, y eso lo acaban viendo porque al fin y al cabo interpretan que eso es para ayudarle. Entonces yo creo que una de las cosas es no atabalarles, o bueno, eso sería más en catalán, pero no Sí, sí, sí. a, Atabalá. no meterles como mucha información, sino, bueno, hemos hablado de esto en concreto, pues yo te lo valoro y mira, vamos a
O sea, como que ellos vean de que lo que les estás haciendo les va a aportar algo, no es un valor añadido y es para su bien, ¿no? Yo creo que eso es lo importante más que el test. O sea, creo que es que cuando se hace algo el jugador perciba que va en su beneficio, ¿no? Porque si no, no, seguramente a lo mejor ni lo hacen al 100%. I ara la resta de l'entrevista en català. Te digo la segunda. Los entrenadores. A mí me ha pasado con mucha frecuencia. Un jugador se lesiona, se olvidan de él. Venga, entrénale y devuélvemela. Es como que lo lanzan al cajón desastre, arregla el problema que tenga y me avisas cuando esté. Lo típico, no blanco y negro. No, no, o está o no está. Coño, pues estará para algunas tareas y para otras no. Por lo que hablábamos antes, que aquí habrá veces que el entrenamiento va a ser más exigente que el partido, porque si le vas a hacer jugar 10 minutos, 10 minutos puede jugar, pero igual no te aguanta la hora del 5x5. Entonces, ¿te ha pasado esto? ¿O qué opinas que podríamos hacer en ese tipo de casos? No, no, completamente, completamente. Y yo creo que eso es porque arrastramos, ¿no? Muchas cosas como más antiguas, ¿no? Donde antes era todo más blanco y negro o más tradicional todo, ¿no? De, pues hay que estar siempre al 100%, ¿no? Y yo creo que nos equivocamos. O sea, yo sinceramente creo que no hay que estar siempre al 100% porque es imposible. Entonces, yo lo que creo que el concepto de entrenamiento parcial, ¿no? Que es también muy de fútbol, creo que en básquet no se estila tanto, pero que realmente lo hacemos, ¿no? Que deja de ser, pues seleccionar unas tareas y esas tareas las hace o no las hace, pues eso el entrenador lo entiende, ¿no? Sí que es verdad que a veces cuesta decir, pues si hace una superioridad, ¿por qué no me hace el 3 contra 3? Bueno, pues porque a lo mejor necesita, pues porque ahora no le toca, ¿no? A lo mejor es difícil de entender, entonces yo creo que es eso, es ser capaz de coger las tareas y utilizarlas en favor del jugador, ¿no? No sé, yo incluso antes decía, pues, ya estás volviendo, tú tienes que utilizar el entrenamiento para ti, no para o sea, aunque sea egoísta, tú ahora tienes que pensar en ti, pero por un tema de que si tú no estás en 2 semanas, el equipo tampoco te va a tener, ¿no? Entonces tú tienes que aprovechar el entrenamiento para entrenarte, no para, en este caso, tu objetivo es competir este sábado, tú tienes que trabajar para dentro de 2 semanas poder estar bien. Y eso creo que es complicado, es muy difícil y a veces no se entiende, pero es que nos equivocamos otra vez con lo mismo de que todos son lo mismo, ¿no? Pues ese jugador ahora lleva un camino diferente que le acabará llevando al mismo punto, pero que tenemos que ser capaces de entenderlo, ¿no? Y luego, pues en ese caso, pues ya es el don de convicción hacia el entrenador de que eso es lo correcto, ¿no? Y por otro lado, pues también te puedes encontrar, pues si se pone cabezón, pues ¿qué haces? Pues coges y lo haces todo por tu cuenta, intentas tal y cuando lo sueltes, pues lo sueltas al 100%, pero aún así, pues estarás asumiendo más riesgo seguramente que si todo el mundo hubiera ayudado en ese proceso, ¿no? Y entonces yo creo que ahí un poco el resumen es ese, de que el entrenador sea partícipe y que entienda de que todo esto, pues que al fin y al cabo hay veces que no, yo creo que no somos capaces de entender de que si no lo tenemos al jugador no nos va a rendir. O en este caso, no sé, cuando estaba en Cornellá, pues si no somos capaces de recuperar a este jugador, nuestras probabilidades de ganar son muy bajas. Entonces, o le ayudamos o no vamos a ganar. Entonces, no sirve la teoría de está o no está, es ¿qué hacemos para que esté? Y eso, pues bueno, hay que ir trabajándolo y ganarte al entrenador y que el entrenador te compre un poquito todo eso, ¿no? Pero para el fin de esta, ¿no? Y, esta, te la sí, habrán, esta te la habrán dicho mucho sí, también, ¿no? le has explicado ahí toda la historia, pero entonces ¿juega o no juega? A ver, pues quizá dentro de 2 semanas, pero para este fin de quizá no, ¿no? O por otro lado, pues intentar, sea como sea, pues ahí cuando dice, vale, pues rotaciones cortas y te Sí, sí. dicen, no, si está, está. Entonces, Sí, bueno, sí, sí, sí. pues si es que si me estás poniendo problemas en todas las rotaciones como en el entrenamiento, pues yo qué sé, pues ya no sé cómo quieres que lo hagamos. Yo te prometo que he cambiado muchísimo también, porque antes era mucho más metódico y ahora entiendo la entropía que hay en todo este caos. Y te pongo un ejemplo real. Yo ahora mismo estoy con dos equipos, con un EVA y con uno de Primera Catalana. Y un jugador del Primera Catalana, que podía haber sido el del EVA, da igual, Sí. me dice, se torció el tobillo, ¿no? Típico.
ligamento peroneo astragalino, tal. Grado 1, o sea, nada grave. Y me dice, este finde viene un partido muy importante. O sea, están ahí para ascender y están estos tres de arriba que se están jugando. Juegan contra el tercero. La semana siguiente juegan contra el último. Me dice, Alex, ¿por qué no forzamos este fin de semana? Que sea lo que Dios quiera. Y luego descanso y nos tomamos esa semana ya como la progresión que me has hecho del semáforo. Yo les paso un semáforo en verde, lo que podemos hacer al principio sin oposición, luego oposición amiga, tareas restringidas, comodín, tal, y rojo, pues ya situación real, ¿no? Y lo hicimos así. Jugó el partido. No soy resultadista, pero me refiero, es una casuística en la que entiendes el contexto Sí, sí. competitivo y priorizas pues que este equipo está intentando luchar por ascender y hemos tomado una decisión no clínica, sino deportiva, pero se toma en grupo, y se respeta la decisión del jugador. ¿Entiendes? Entonces, No, claro, esto si te lees los libros, no lo entiendes. Pero hay que ir al barro para entenderlo. Y esto pasa en élite también. O sea, claro. lo del partido a partido, hasta cierto punto. No, es que es así. Cualquier decisión, ¿no? O sea, digamos que va a ir definida por la realidad competitiva. Mm. Entonces, lo que tú has dicho de ver el enfoque y de que digas, venga, pues juega ese partido, pues no juega ese partido, al fin y al cabo yo creo que lo más importante uno es el riesgo de que esa lesión vaya más, que eso es lo primero que hay que descartar, ¿no? O sea, Ya, pero ¿cómo si, valoras el riesgo? bueno, al fin y al cabo, haciendo una resonancia, tú puedes ver qué estructura está afectada, por así decirlo, Mm. y entonces puede ser que según qué zona tengas, esa lesión puede ir a más. No sé, por ejemplo, una X lesión muscular en según qué zonas. Vale, sí. Entonces, en este caso, en el tobillo, pues a lo mejor dices, según qué zona tenga afectada, puede ser que vaya más o que se lesione a peor. En cambio, según qué zona tenga afectada, con un buen tape, va, a lo mejor puede tener dolor, pero no va a ir a más. Es decir, que el lunes va a poder seguir la progresión que tú estabas marcando seguramente. Pero Entonces, a lo que, le limitas la dorsiflexión y tiene una lesión de rodilla. bueno, claro. Y a lo Es lo mejor que no le ganas pasó el a Carolina Marín. Hostia. Esto me lo dijo Guillem en su día. ¿Sabes? En Bueno, plan, o tiene sea, marcada ese vendaje que se le hizo a Carolina en la final, que o no sea, es A más B, ya. lógicamente, pero le quedó ese No. recuerdo, ¿sabes? Y más si te pasa algo así, pues dices, pues la hemos cagado, ¿no? Pero bueno, pero seguramente ese objetivo competitivo premiaba respecto al riesgo, ¿no? Pues es como tú has dicho, esa decisión seguramente les he tomado entre todo el mundo y la tomaron. Pues yo creo que es eso, yo qué sé, pues por ejemplo, tú puedes tener una molestia en la rodilla, Mm. que haya focos de tendinopatía y digas, vale, si el descanso de una semana, pues va a ir a menos o y durante semana de trabajo, pero bueno, pero pues no pasa nada porque si hacemos X trabajo, aunque juguemos, podemos manejarla durante el proceso. Entonces yo me refiero un poquito a eso, Claro, que el riesgo-beneficio no sea todo riesgo, ¿no? claro. Dices, si todo, ¿no? Haces ahí, dices negativo, 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 dices, bueno, a lo mejor te estás tirando a la piscina, pero si eres capaz de decir, venga, esto sí, bueno, para aquí y vamos a controlar esto, bueno, y más o menos sale algo que sea razonable, pues seguramente funciona y luego pues seguisteis el proceso Mm. natural que hubiera seguido Mm. y ganas al tiempo, ¿no? Pero a lo mejor si no ganas ese partido, luego ya no tienes opciones de ascender y ya dices, bueno, el objetivo competitivo de la temporada desaparece, entonces Sí. creo que hay que poner en valor todo, ¿no? Y las decisiones van Sí, sí. enfocadas a todo eso. Y que era un jugador importante. Claro. Importante en estos equipos significa que era determinante, ¿sabes? Si era un matado Pues a lo, y no pues lo... a lo mejor le invitas, no, que es mejor que Claro, descanses 3 semanas, ¿eh? ¿No? claro. Yo nunca he estado en élite femenina, pero no tiene nada que ver, porque la élite femenina eh, es mucho más equipo, ¿sabes? Las individualidades para mí no son tan determinantes. En el baloncesto élite masculino, tú puedes compensar la baja de tu estrella con el equipo, porque el resto son muy, muy buenos también. O se nota mucho si no está.
Si eso se lo preguntas al entrenador, pues seguramente te dirá que no, que Bueno, lo claro, necesita. me estoy saliendo, sí, 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 me estoy saliendo. Yo como editor te diría, bueno, que al fin y al cabo, pues la realidad es la que es y pues si no lo tienes, pues no lo tienes. Y muchas veces por intentar que esté, pues dices, al final dices, venga, vamos a focalizar, no está. Y a veces es casi mejor saber que no está que la duda o el decir que está, ¿no? Es igual que Sí, te sí. decía antes lo de blanco y negro, pues ya está. Pues si no estás, pues ya tú asumes que no está y a partir de ahí, pues con los que tienes, pues lo típico, ¿no? Pues tienen que dar un paso adelante, bueno, porque si no lo dan, pues pierdes y ya Sí, está, sí, ¿no? sí. Pero yo Me he creo que es lo metido en un mismo. berenjenal de entrenadores. Es que, ¿sabes qué pasa? Revisé también que el Paris Saint-Germain se metió en cuartos Sí, y yo había visto el documental de Luis Enrique, que está muy chulo, os lo recomiendo. Está en Movistar, me parece. Y claro, él cuando llegó dijo, yo nunca hubiese entrenado al PSG de Neymar, Messi y Mbappé. Y él tiene una lucha para que Mbappé se vaya del PSG. Y ahora como que lo tiene todo, ¿no? Entonces, claro, el foco fue a saco a por Luis Enrique para ver qué iba a hacer con y al parecer, no he visto ningún partido, pero al parecer sus retractores se han comido sus palabras y uno de ellos, que era el francés que estuvo en Barça, no me acuerdo el Dembélé. nombre, no, Petit, ahí Ah, está. Petit, que era uno de los que le criticaba a Saco, se come sus palabras y ahora está en halagos con Luis Enrique porque ha construido un equipo. A eso me refería, que ¿merece la pena forzar la readaptación de un jugador, el return to compete, si realmente tienes otro jugador que está, no al 100%, pero que está al 90% y con un trabajo grupal no se va a ver las carencias de ese jugador? A eso me refería. Pero bueno, sí que no, entiendo que nos estamos saliendo de temática. no, ¿Eh? Me incluso estoy... yo ahí te diría que ya sin entrar en el tema competitivo, mi trabajo es que el jugador esté. Entonces, mi Claro. objetivo tiene que ser que esté. Entonces, yo si lo consigo, yo habré, entre comillas, yo habré hecho lo que tengo que hacer. Luego ya el problema, más Sí, sí, que sí. ese problema ya no es mío. Ahora Yo, apáñate. eso ya, Oye, ¿y qué hay del factor psicológico? Porque esto es otra de las claves de... El psicológico, y me refiero a todo, ¿eh? O sea, desde cuando una persona se lesiona de gravedad y de larga duración, pues cómo es ese primer contacto con el jugador, cómo es esa primera sesión, cómo encaras el big picture de a largo plazo, oye, vas a intentar volver mejor que cuando estabas antes de la lesión, cómo le preparas para que esté sintiéndose jugador y no una rata de gimnasio, ¿cómo le hace sentir estoy preparado para competir con mis compañeros? Ese tipo de cosas, ¿no? yo creo que ahí también dependerá de, primero, de la duración de esa lesión. Evidentemente, las de Mm, larga duración, pues son una cosa, y luego las de pequeña duración son otras. sí, Pero yo creo que uno de los aspectos más importantes es transmitir la seguridad desde el inicio y que el jugador eso perciba de que la idea o el plan o la hoja de ruta más o menos está marcada y que el trabajo va a ser el mejor que podamos hacer, ¿no? Y que va a ir todo bien, ¿no? Luego, durante el proceso, pues evidentemente puedes ir encontrando cosas, pero desde un inicio decir, venga, pues estas 6 semanas, este es el objetivo, este pum pum, vamos a ir metiendo esto y que el jugador diga, vale, perfecto, o sea, lo tenéis claro, o sea, que vean como que su problema no es que digas, vale, pues yo tengo un problema y bueno, entonces es transmitir esa seguridad de que lo que vamos a hacer es lo mejor, ¿no? Y luego está claro que durante el proceso puede haber dudas y un día decir, pues no tengo tan claro esto, lo otro, pero tenemos que, o sea, creo que eso es positivo, ¿no? mm, Ahora te hablo de mi parte, es decir, tener dudas es positivo y decir, pues esto sí, esto no, ahora voy a pero el jugador tiene que ver de que está todo controlado y de que estamos yendo en esa dirección y qué tal, ¿no? Y luego, quizá en una de larga duración, claro, nosotros tenemos una casuística un poquito diferente, que es si es larga duración durante una fase, pues no están con nosotros en el día a día, sino que están como en un centro médico, que sería pues en clubes a lo mejor que no tienen eso, pues sería como en la clínica, digamos, ¿no? sí, Pues en este caso es acompañarles desde el inicio o incluso ir a una intervención con ellos, ver que estás con ellos y luego pues que formas parte del proceso, aunque sea en una primera vez quizá más a distancia,
pero ir acercándote, ser partícipe y luego pues un poquito lo mismo. Una vez entrado es como que o sea, estás pasando una pantalla, pues ahora tienes otra pantalla a superar, ¿no? Y ahora, pues venga, vamos a hacer esto durante los próximos 3 meses, vamos a estos objetivos, esto, vamos a seguir en esta hoja de ruta, vamos a meter esto. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Igual que te hablaba antes de un preparador físico, de cómo organizar, pues es un poquito lo mismo, tener claro esos contenidos, tener claro qué no puedes hacer en función del momento, conocer esos tiempos biológicos, eh, conocer cuándo meter cada contenido y a partir de ahí, pues irme haciendo las sesiones, ¿no? Ir de lo más general a lo más específico y luego pues hay una cosa que se tiene o no se tiene, que es esa capacidad de que el jugador, ¿no? Pues es que no se puede medir, ¿no? Pero es que realmente te crea y Sí, que eso no sé cómo se puede explicar, ¿no? E incluso puede ser que con un jugador lo tengas y con otro no, porque, no sé, por un tema de idioma incluso, por un tema de que a lo mejor piensa muy diferente a lo que tú le estás planteando. Pues eso, es acabar generando un vínculo de conexión ahí con el jugador y es eso, y que él vaya en la misma dirección, porque si tú dices, no, vamos a volver entre semanas y el jugador por dentro dice, no, 3 semanas es imposible, hasta dentro de, pues ya estás, eso no va a funcionar seguramente, porque también la psicología no entra todo, ¿no? Y al fin y al cabo, todo eso se tiene que unir y de repente van sí, pasando cosas y de repente está. sí, Y sí. dices, Qué interesante esto. ¿Cómo gestionas este tipo de costumbres, culturas diferentes, gente que es más veterana y está acostumbrada a cierto proceso? No digo que sea ni bueno ni malo, simplemente que pues, cada uno es de su padre y de su madre, cada uno ha tenido su experiencia. Hay gente que nunca se ha lesionado y le ha ido bien así, pues quiero seguir por esta línea, es respetable. ¿Cómo gestionas todas esas situaciones? yo creo que ahí tengo un poco de ventaja respecto, por ejemplo, a un preparador físico, porque, por ejemplo, cuando eres preparador físico, el jugador es como que se encuentra el 100% o Ya. perfecto y entonces dices, yo tengo mi rutina que es la que hacía siempre y siempre me ha funcionado y nunca me he lesionado, ¿no? Entonces, no me la cambies mucho, ¿no? Y Ujú. aquí ya entrarían mil cosas que podíamos meter, ¿no? Estiras, no estiras, agua fría, Ya. no, mil cosas. Mm. Por suerte, el jugador cuando está lesionado, pues es como que, bueno, primero es, si no sé si es la primera vez que me pasa, no sé cómo voy a reaccionar, entonces estoy más alerta. Si ya lo he tenido y ya sé cómo va, pues bueno, a lo mejor tal. Entonces es como que te permite entrar más en ellos un poco y decir, venga, pues es un jugador a lo mejor que no hace mucho gimnasio, por decirlo de alguna manera, o que Ujú. hace más su rutina o lo que sea, pues ahora, como yo le estoy dando algo, bueno, algo a una estructura que no tiene bien, pues si él va viendo que hay esa mejora, pues puedo intervenir más, ¿no? Puedo ayudarle más, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto positivo respecto a lo que podemos intervenir o no, ¿no? Entonces, eh, yo creo que dentro de todo eso, el jugador al fin y al cabo quiere jugar a básquet, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, hay un vídeo de Lesort a la semana de cuando se hace Qué grima, tío. Uf. la lesión del Esor, ¿no? Y sale el vídeo ese que a la semana estaba haciendo como sentado en una silla, Sí, ejercicios o bote y tal y tiro, ¿no? Seguramente el objetivo de readaptación no es ese, pero a lo mejor ese jugador, me lo invento, necesita tirar, sí, ¿no? Y sentir ese balón. Pues el readaptador o el fisio o quien haya estado con él, el preparador físico, no sé la realidad de Panathinaikos, pues seguramente ha dicho, pues como este jugador para eso es algo positivo, pues yo le meteré toda la sesión y luego lo voy a sacar 15 minutos a hacer ya. eso y el jugador va a decir, qué bien. Y a lo mejor realmente eso no tiene ningún efecto, porque eso no le va a recuperar, ¿no? La lesión. Pero eso a lo mejor es más importante que todo el otro trabajo, porque si le metes durante una semana sin sacarlo de la cueva, ¿no? Del gimnasio, pues este jugador a lo mejor no va a estar bien, va a estar, no sé, ¿eh? Sí, sí. Entonces, creo que te tienes que adaptar al perfil, ¿no? Y seguramente, pues a lo mejor hay alguno que no necesita tocar el balón, pues otro a lo mejor necesita que le metas una parte final de más juego, más tal, más reacción, Sí, sí. no sé qué, a lo mejor otro no hace falta porque ya has hecho el trabajo de fuerte y con eso ya tiene. Entonces, eso también es un punto que podemos un poco, pues es más a la carta, ¿no? Y a la carta es en función de lo que yo perciba de ti. Ujú. O yo qué sé, te pondría el caso de
pues cómo organizo los ejercicios. No es lo mismo organizártelo a ti porque a lo mejor tú estás más acostumbrado a una estructura de 3 ejercicios que uno que prefiere que le meta 8 de golpe y le voy engañando porque le meto una cosa, ¿sabes? Y a lo mejor otro prefiere Sí, ser sí. más de esto. Pues eso, como el preparador físico, me parece que es muy difícil porque la dinámica del equipo es más compleja, pero en mi caso puedo un poco entrar en eso y me parece que es un punto importante a tener en cuenta porque al fin y al cabo es como que la sesión la haces como tú quieres, pero también a su gusto. Entonces eso es un punto interesante. Víctor, he apuntado 7 cosas. Voy a decir la primera, que es un comentario. Me hiciste recordar cuando contacté con Rubén Cabanillas. Yo no tenía ni idea de BFR y tenía a disposición una Delphi que nos dejaron y empecé a investigar, porque claro, semejante aparato. Y una de las cosas que me explicó de forma perfecta, de hecho fui a una formación suya presencial, pero una de las cosas que me explicó es, Alex, explícales las sensaciones. Antes de que se lo prueben, dile, vas a sentir esto otro, y lo vamos a ir regulando de esta manera, porque eso da tranquilidad, porque le estás diciendo lo que va a sentir. Y cuando lo sienta, va a decir, hostia, este tío sabe de lo que habla. Y eso genera mucha confianza. Y es un tip muy bueno que me dio Rubén, un crack. No, esto es, por ejemplo, si sabes qué lesión puede tener, dices, vale, pues si hace abducción más rotación externa más X gesto, le canta. En cambio, si modificamos el ángulo y tal, no le canta y se lo ve y dice, bueno, aunque sea una tontería que dice, Sí, oh, sí, pues tienes razón, hostia, y si cojo o si hago este paso lateral con una goma que me cambia un poquito el ángulo, a lo mejor no noto, oh, pues eso sí, sí. es esa confianza que con un jugador sano es más complicado, pero con un jugador es demostrarle, ¿no? Demostrarle que ya sé que te duele, pero te puedo ayudar a que lo Claro, hagas sin dolor, ¿no? Entonces sí, eso sí. es un punto relevante. Y una de las cosas que nos pasa también a los prepas cuando no tenemos suficiente formación es que le haces un ejercicio. Ay, me duele, espera, te lo cambio. Eso a mí me ha pasado al principio. Esta semana, con un jugador que tuvo una fractura subcondral, empezamos a meter aterrizajes y hicimos una estocada con poca inercia. Lo empezó a realizar y yo le estaba mirando, porque yo hago la adaptación de un jugador dentro de una sesión grupal. Sí, sí, no. Entonces, yo siempre intento ponerme en una posición en la que veo todo, ¿no? Y me voy moviendo de pared en pared. Para no darle la espalda a nadie. Entonces, cuando vi que iba a hacer la primera serie de ese ejercicio, le estaba mirando y me miró y me hace el gesto de, Esto no va. me duele, me duele. Y ya, espera, hazlo allí. Entonces, lo bueno de tener un gimnasio que tiene varias superficies, porque no tenemos suficiente dinero para poner una sola superficie, es que tenemos el suelo técnico típico de CrossFit de 1 centímetro y al lado tenemos como 4 planchas de, no me sale el material ahora mismo. Bueno, que es más acolchado, es más mullidito. Hizo el mismo ejercicio, con la misma cadencia, con la misma inercia y no le dolió. Claro. Y luego fui allí y le expliqué, oye, no te duele, pues porque no eres capaz de, tercera ley de Newton, de aplicar la misma fuerza, por tanto te devuelve menos y si metes un poco más de flexión de cadera vas a asistir más. ¿Sabes? Y creo que en ese momento dijo, hostia, este tío sabe, porque cualquier otra persona me hubiese cambiado el ejercicio. Claro. Y lo que hizo Claro. fue cambiarme dónde hago el ejercicio, ¿sabes? Y Bueno, eso te lo da la experiencia, la formación, el y tiempo. lo que hace sobre todo al inicio, que es, pues, tú montas un circuito, este tiene una molestia, pues, incluso ya el extremo, tren inferior no haces, yo Ya, solo tren ya, superior, ¿no? Y eso, sí, pues yo lo he hecho, o sea, no, o sea, todos lo hemos hecho, sobre todo al inicio de, bueno, pues si te duele algo, uy, no lo hagas, sí, lo evitas. lo evitas o eso. Entonces yo creo que el paso del tiempo te hace decir, venga, pues lo que tú has dicho, ¿no? Poder intentar adaptar o buscar una estrategia para, con el mismo objetivo a lo mejor de ejercicio, una variante, que también yo creo que Exacto. sería el caso, ¿no? Regresar, básicamente, tener Efectivamente. una progresión y regresión de ejercicios. Eh, bueno, esto lo has contestado ya. Esto lo has contestado un poquito ya. Vale.
Es que no me nos va a dar tiempo. Vale, te voy a hacer una de estas dos. ¿Qué ratio crees que es el ideal para hacer una readaptación a X número de jugadores? Y esto puede servir también para centros de entrenamiento, Sí. ¿sabes? Yo te diría 1-1. em, Te lo voy a debatir, el seguro. 1-1. Sí que es verdad que si haces 1-2, puedes hacer cosas de cooperación, puedes hacer una parte igual en cuanto que metas incluso cosas colaborativas. Pero el enfoque principal, imagínate, y te lo sigo debatiendo yo sin que me lo hayas debatido. Imagínate que son dos ejercicios diferentes y son dos jugadores con inexperiencia, pero son dos ejercicios diferentes. Evidentemente, pues una cosa sería, vale, uno trabaja, otro trabaja, y los dos lo están ejecutando mal. No puede estar por dos a la vez. Exacto. A no ser que para no trabajes, estoy por uno, luego entonces ya volvemos otra vez un poquito al 1-1. Entonces, yo creo que el componente 2-1, incluso 3-1 está bien seguramente para entrenamiento grupal, para esa dosis un poquito más socioafectiva, superación, pero creo que es algo concreto. Si hacen cosas diferentes dentro de la sesión, que si son Sí, iguales, incluso a lo sí. mejor Un podríamos tobillo y una mirarlo. rodilla. Entonces ahí me cuesta verlo. En cambio son dos rodillas, bueno, pues se podría incluso una parte más conjunta, una parte más similar. O por otro lado es que el nivel de ejecución sea, o sea, el nivel técnico de ejecución sea correcto, porque entonces tú le puedes decir, haz este ejercicio, sabes que lo va a ejecutar correctamente, entonces puedes estar por otras cosas o ya preparando lo siguiente o demás. Entonces, creo que el matiz es un poco, bueno, igual que en función del nivel del jugador, pues yo creo que es importante un poquito todo eso, porque son dos jugadores que no hacen bien técnicamente, que encima tienen un problema, que encima tal, pues que a lo mejor acaba siendo peor la sesión que como venían, ¿no? Y pues, lo que buscamos es mejorar, ¿no? Sí, sí. O sea, tú prefieres, has justificado muy bien las dos, pero tú harías, yo prefiero 1-2 que 1-1, Yo, y mira que, independientemente de la lesión. Tres sí, 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 creo que no, no. tres no. Yo es lo que te digo, yo incluso ahora me está gustando mucho ese 1-1 con perfil de jugador que es el que tengo ahora y es como que te permite estar mucho por él y consigues cosas. Sí, Consigues cosas que de esto. Y por otro lado también te digo que ese 1-2 también lo he hecho con cosas no parecidas pero con objetivos similares. Y en ciertas cosas funciona, pero en ese aspecto ahí que dices, pues a lo mejor este jugador no tiene el mismo nivel de ejecución que el otro, pues tengo que priorizar ahora al otro, pues me voy al otro, pero el otro lo nota también, que ya no estás tanto por él, ¿eh? sí, sí. Yo creo, y repito, es desde mi experiencia, he estado con todo, o sea, he estado desde ECEN en grupos de Sí, 5, pudiendo entrenar a 5 personas completas. Te pongo un ejemplo, sí, sí. un síndrome de Asperger, una discopatía L5S1, un señor mayor que quería hacer una maratón y era un crack, no tenía ningún dolor, pero no tenía memoria, que es lo peor que te puede tocar en una sesión de Sí, entrenamiento. sí. Uno que estaba haciendo oposiciones a policía, y Elías, que era una bajada de peso normal sin dolor. Yo, aunque quisiera, no puedo entrenarles igual. Imposible, es imposible. Pues era posible hacerles o sea, un entreno diferente, me refiero. Eh, no, perdón, entrenarles igual es imposible. Entonces hay que hacer un entrenamiento individual. Y se puede hacer. Pero claro, cuando estás con una lesión y estás en fases iniciales, es imposible. Es imposible. Entonces he vivido eso, he vivido estar con 3 jugadoras, he vivido estar con uno y estar con 2. Y me quedo con 2 porque puedo hacer todo lo que hago en el uno por uno, más lo que has dicho tú, más la cooperación, Sí, la, sí. las relaciones, yo llegar tarde a propósito para que ellas estén hablando entre ellas y se generen cosas ahí, seguir un proceso de la mano de otra persona, aunque no sea la misma lesión, creo que es mejor. Lo único que me falta es esa privacidad uno a uno de estar hablando con esa persona de cosas que no quiero que escuche la otra. Pero Sí. encuentras los momentos.
No, está claro, está claro. Y yo creo que por eso que tiene los dos aspectos tienen esos aspectos positivos. Y entonces yo creo que también a lo mejor incluso depende del momento, ¿no? O incluso hay a lo mejor una fase donde es mejor que esté con más gente, o incluso a veces las circunstancias te hacen estar con dos y el entreno es igual de bueno. Bueno, yo creo Sí, que te lo vas encontrando, ¿no? Lo que está claro que más de dos personas, yo creo que ahí en eso seguro que sí, estamos de acuerdo. sí, 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 No total. consigues el mismo, o sea, es imposible de hacer y muchas, por ejemplo, pasa y muchas veces, bueno, hay gente que te lo explica, no, que yo estaba en una sala con 4 personas a la vez y tal, y dices, hostia, pues no es lo más adecuado, ¿no? Sobre todo porque no estás focalizando en tu problema, estás a lo mejor haciendo algo, pero no es para ti o no es para tu Sí, problema. sí, sí. Igual estoy sesgado también por mi afán sociológico de que no me vea solo a mí, ¿sabes? De que no vea solo mi cara, porque yo tengo cuerda para hablar todo el día, eh, pero quiero que vea a otras personas, ¿sabes? Porque muchas veces vas a estar con el equipo y luego con el solo, o antes solo y luego tal. Creo que ver otra cara es como que es más llevadero cuando es a largo plazo, obviamente. Si es de una semana o de unas sesiones, da igual, obviamente. Vale, pregunta rápida, Aitor. Y estamos acabando ya. Te doy 1000 pavos. ¿Qué materiales, qué herramientas, o sea, qué es lo que te compras para tu mochila? Para esa gente que dice, mira, voy a invertir 1000 euros, ¿con qué debo hacerme? Primero, comprarme la maleta, que eso ya, de ahí ya estamos sacando 50, 60 euros. No, evidentemente de juego de gomas, ¿no? Tanto minivans como bandas de diferentes resistencias, igual que minivans. Un gliding también me Vale, gusta mucho, porque te permite diferentes tipos de ejercicios. Evidentemente, pelotas de tenis que también dan mucha variabilidad, o incluso pelotas más duras como las de hockey que te permiten también tener. Después, todo lo que es trabajos de gomas pequeñas de food core, que también cada vez vale. son como minivans. Y luego, al fin y al cabo, yo, sinceramente, si es para una sala, pues ya me compraría pues el típico juego de Kettlebell o No, mancuerna. mochila, mochila. Mochila, seguimos con la mochila. Puedes Eh, cogerte algún dispositivo, ¿sabes? De no, cogería medición. pues STRX que te permite también diferente variabilidad de ejercicios. Y básicamente poco más metería, porque Sí, creo que te puedes adaptar a un buen trabajo hecho con bandas elásticas en este aspecto, quizá el típico roller también, pero ya no para el roller como tal, sino porque pues siempre va bien tener ese material incluso para otros ejercicios que te sirve a veces hasta de soporte el roller. También que me gusta mucho es las gomas de espuma estas gordas para meter la vale. rodilla. Eh, Incluso a algo de material inestable que no sea un Bosu, ¿no? Una isla de estas pequeñitas. Exacto, por ejemplo. Y con eso, con mi mochilita, con mi maleta, ya Vale. tiraríamos. Al fin y al Vas cabo es un nutrido, ¿eh? material, Te da muchas opciones esto. al fin y al cabo es material muy funcional y poder Mm, realizar más o menos con decir, venga, pues a nivel de fuerza cumplo todo, a nivel más propioceptivo, prevención también, a nivel más incluso para sacarme a la pista puedo, pues decir, venga, pues lo tengo todo en mi maleta y puedo hacer un poco de todo. ujú. Vale. Héctor, ha llegado el momento. Vamos allá, que se me ocurrió una idea hace unos episodios, pero ir cambiando un poco, que si no, no quiero que la gente se me aburra. Yo no me aburro, pero bueno, hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, es ese tipo de preguntas en las que necesito que respondas de forma incorrecta. Va a ser difícil, porque te va a parecer la respuesta correcta, pero tienes que hacer su antagónica. ¿Estás listo? Venga, vamos. Eh, espera, ya estoy. Esta las he preparado, ¿eh? ¿Cuál es el mejor ejercicio para recuperarse de cualquier lesión de rodilla?
Estirar. ¿Cuál es el secreto para recuperarse de una lesión muscular? Irse de fiesta. Si un jugador se lesiona en partido, ¿qué es lo que haces? Llamar a su madre. ¿Qué herramienta tecnológica va a revolucionar la prevención de lesiones? El... Esto está... Tecnología... qué sé. El roller. ¿Cómo saber si un jugador está listo para volver a entrenar? Si la mete tirando de espaldas. ¿Y qué recomiendas después de un partido muy exigente? O sea, un cubata. Este cerebro viperino ha salido muy bien del paso. El tema de tecnológico se te Sí, atragantó ahí, ¿eh? ahí Porque no ¿cuál es sabía el que que... te apareció? ¿Cuál crees que va a revolucionar nuestro gremio? No, el problema es que no tengo una respuesta y no tengo ni idea, entonces no sabía ni decir ni algo positivo ni algo negativo, entonces era como, ¿qué digo? Está guay. Em, para acabar, ha estado muy guay, ¿eh? Me he pasado bien. Para acabar, Aitor, que no te quiero atracar más. Siempre os cedo este espacio para que aprovechéis este tiempo final para lanzar algún mensaje, sobre todo a los jóvenes. Nos escuchan muchos preparadores físicos jóvenes que como tú y como yo han estado solos ante el peligro en entornos amateur o semiprofesionales. Y, joder, ahora que ya tienes una trayectoria y que has conseguido llegar al sitio donde mucha gente quiere llegar, ¿qué consejo le darías a esa persona que te está escuchando y que, bueno, está disfrutando del proceso, pero también quiere saber, hostia, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito formación? ¿Qué necesito de lo que sea para poder conseguir mis objetivos? Y antes de nada, porque quiero que acabes tú el episodio, te agradezco mucho tu tiempo, tu segunda entrevista, que me lo he pasado muy bien, y te deseo lo mejor en lo profesional y sobre todo en lo personal. Así que, por favor, despide el episodio. Bueno, yo creo que el aspecto más importante es evidentemente la formación y luego hay una cosa que creo que es importante, que es ser buena gente, ¿no? Ser buena persona y en el club donde estás, al fin y al cabo, acabes generando algo de valor añadido y no ser simplemente un preparador físico, sino que acabes siendo una persona de club, una persona a la que se le pueda, esté dispuesto a ayudar en cualquier aspecto, sin importar el estar en el senior, o sea, que te puedan decir, vennos a ayudar un día, o oye, necesito un entrenador, pues vas, oye, necesito una ayuda con esta, pues vas. Entonces creo que eso no lo enseñan en los libros, creo que eso no, muchas veces incluso decimos, no, yo soy el preparador físico del primer equipo, no voy a hacer nada, me Ya, pagan por estar con el primer equipo, creo que eso es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque luego, cuando a lo mejor estés arriba, pues evidentemente te va a seguir pidiendo cosas con los de abajo, te van a seguir pidiendo cosas extra, entonces tú tienes que estar dispuesto a ser, ¿no?, tu mejor versión, esté donde estés, y aplicar tu trabajo de la mejor manera posible en cualquier ambiente, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Evidentemente tienes que estar formado y luego tienes que, pues, ser un tipo de club, estés donde estés y que digan, mira, pues esta persona se ha ido ahora a otro club, pero estoy contento del tiempo que ha estado aquí y nos ha ayudado a mejorar, ¿no? Y eso a veces se olvida porque dices, bueno, yo me baso en ganar o perder el partido y demás, y creo que es algo importante. Y después, creo que en su momento hace 4 años lo dije y ahora pues te lo volvería a decir, ¿no? El tema ese de rodearte de gente que sabe más que tú o que te pueden ayudar. En su momento, pues yo nombré a Xavi Peña y Toni Caparrós y los sigo nombrando porque creo que en su momento, sobre todo cuando la tesis y evidentemente también a nivel personal y profesional me han ayudado un montón. Ahora también tengo la suerte, en este caso, de tener en Barça, en este caso a David, que desde el inicio pues me ha ayudado un montón. Y estas personas son las que te acaban haciendo mejor, hmm, porque saben más que tú. Y que yo sea un poquito mejor que hace 4 años es gracias a que me han ayudado ellos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso también es importante, tener a personas de referencia que quizá no están en tu día a día de club, pero
poder recurrir a ellas. O en este caso, en mi caso de ahora, pues cuando tengo dudas, poder recurrir, incluso pues también a poder coger, levantar el teléfono y llamar a Tony, pues evidentemente te abre mucho la cabeza y te ayuda. O en mi día a día también con Xavi, en otros aspectos quizás más académicos o quizás más de investigación. Pero creo que eso es otro aspecto muy, muy relevante, ¿no? Y ya por último, creo que la ambición, pero no desmesurada, es decir, no querer algo a cualquier precio, sino pues eso, hacer tu proceso, trabajar y si algo llega, pues puede ser que llegue, evidentemente si no llega pues es una putada, pero no hace falta de decir, hostia, pues voy a intentar esto, voy a tal, voy a no sé cuánto, no, pues todo, seguir tu camino y ya está. Y cuando se acaba, se acaba. Y en mi caso, pues yo ahora estoy aquí. Si se acaba, pues se acabará. Me joderá, evidentemente. Pero bueno, pues a lo mejor pues recibo otra llamada de otra cosa o a lo mejor me voy por otro lado y a lo mejor dentro de 3 años me estás entrevistando porque, yo qué sé, porque he hecho una publicación de no sé cuánto. Entonces, relativizarlo. Igual que el ganar o perder, creo que hay que relativizar, pues relativizar y es eso. Estar picando piedra y trabajando, pues en función de sea cual sea el aspecto. Y poco más, Alex. Por mi parte, creo que hemos hablado ya un buen rato y podríamos seguir, porque al Sí, fin y al sí, cabo hemos hablado quizá de la base, ¿no? De la punta del iceberg y luego hay muchas cosas por debajo. sí, sí, sí. Pero muy contento de haber tenido la oportunidad de volver y nada. Cualquier cosa estoy también a disposición de la gente que lo escuche y al fin y al cabo soy uno más de todos ellos, aunque ahora esté en un club que se llama Barça, soy una persona normal y ojalá muchos de los que escuchan el podcast pues puedan pues, cumplir sus objetivos, ya no solo en Barça, sino en cualquier disciplina o en cualquier club, ¿no? Que al fin y al cabo en la élite o el objetivo final no tiene que ser estar en el Barça, sino pues estar en un sitio donde poder trabajar, de que la gente crea en tu trabajo y evidentemente pues aportar algo a tus jugadores, ¿no? Evidentemente si eso traduce también en económico, pues será mejor, ¿no? Sí, Pero sí, sí. no se pueden controlar según qué cosas. Perfecto. Aitor, muchísimas gracias y te deseo lo mejor. Cuídate mucho. Gracias.